Buenos días. En esta semana vamos a continuar el desarrollo de la unidad 3.1 del programa Los Mayas. Los temas que vamos a trabajar son 3.13, posclásico maya, caracterización general, 3.14, sistema de asentamiento y subsistencia, 3.15, tecnología y arte, 3.16, organización político-social y 3.17, superestructura, conocimientos y sistemas de creencias. El último punto de la unidad, que es el 3.18 relacionado con el proceso de conquista en el área maya, lo vamos a desarrollar en la última clase. Comenzamos entonces por delimitar en el tiempo el periodo posclásico, o también denominado por algunos autores el de los reinos tardíos, siguiendo a la periodización propuesta por Silva. Empieza en el 1000 y termina en 1525 después de Cristo, y la otra fecha de finalización que vemos es 1697 después de Cristo en el área de las tierras altas de Guatemala, porque es en esa fecha cuando cae Tayasal, la última ciudad maya de esa región. Siguiendo con la lógica, ¿se acuerdan que hablábamos de la caracterización del clásico como el punto cúlmine o más alto en el desarrollo de una cultura? Siguiendo esa lógica, para los primeros mayistas, la imagen ideal de clímax cultural y paz del periodo clásico contrastaba con la de un posclásico pleno de inestabilidad política y guerra, como pudimos demostrar en una de las últimas clases del periodo clásico. Con el avance de los estudios se ha podido desmitificar un poco estas visiones, complejizar. Por ejemplo, vimos que a partir solamente del análisis de un fenómeno como el militarismo, podemos decir que la distancia entre ambos periodos son menos nítidas o menos abismales, digamos. Para algunos arqueólogos, el hecho de que en este periodo hubiese una arquitectura menos espectacular, ajuares mortuorios más sencillos, menos sofisticación en la escultura de piedra, junto a la simplificación, por ejemplo, de la escritura en los monumentos, hicieron pensar que se trataba de una época de regresión cultural, digamos, que podía venir después del clásico, sino un momento decadente, digamos. Lo cierto es que en realidad lo que han demostrado los estudios es que esta época de profundos cambios demuestra a una cultura resiliente que hizo un montón de ajustes para responder a la realidad compleja que le tocaba vivir. Retomando los últimos momentos de la clase del clásico final, vemos que el derrumbe político de los reinos de la época clásica trajo consigo la desaparición de las antiguas fronteras territoriales. Los movimientos de poblaciones hacia afuera y dentro del área maya van a ser una constante a partir de ese momento. Entre los años 700 y 900 después de Cristo, se van a volver a repetir las escenas de 3 siglos antes con la caída de Teotihuacán, los mismos episodios de poblaciones errantes, desarraigadas y buscando zonas en donde asentarse, pero agravadas ahora por otro contexto, que es el escenario de zonas devastadas por el deterioro ecológico y grupos humanos constantemente amenazados por el hambre. Estas migraciones van a ser dirigidas por jefes militares y cabezas de linaje, seguidos por gente de sus pueblos, tal como había ocurrido hacía 300 años. Entonces, con posterioridad a este momento crítico, se van a fundar estados herederos de la época clásica, pero marcados por un sello militarista y por raíces étnicas y culturales híbridas
que pusieron la base de una organización diferente a la del período clásico. Migraciones, conquistas de pueblos nativos por guerreros venidos de tierras lejanas, fundación de nuevas ciudades, van a definir el escenario de la península de Yucatán entre el 750 y el 1000 después de Cristo. Tenemos aquí un mapa de Martos López en donde se muestran los principales sitios mayas del posclásico temprano. Podemos ver ahí la concentración especial en el norte de la península de Yucatán y también en las tierras altas de Guatemala. Como vemos también que el área más densamente poblada durante el período clásico, la de la eclosión de los grandes estados, va a estar prácticamente despoblada. Entonces, en Chichén Itzá, que había sido fundada a fines del período clásico, o en el clásico tardío, tenemos que allí va a haber un fenómeno especial de fusión de pueblos. Los Itzáes, que eran pueblos mayas que originariamente procedían de la zona del lago Petén Itzá, por eso su nombre, después es transformado, ese gentilicio es transformado en el nombre de la ciudad, más oleadas de mercaderes y pueblos herederos de la tradición Tollán-Teotihuacán, que provenían de Cicalango y Acalam, en la costa del Golfo de México, que van a ser nodos comerciales muy fuertes desde fines del período clásico y por todo el período posclásico que va a comenzar. Los actores de estos procesos van a ser pueblos que buscan preservar el fundamento étnico del poder, es decir, continuar con estas tradiciones de los reinos clásicos, versus estos pueblos nuevos, venidos desde lejos, imbuidos de ideologías distantes, que tratan de implementar un sistema de denominación más amplio, de características multiétnicas. Vamos a comenzar por organizar este periodo posclásico en el tiempo y hablando de las hegemonías que atravesaron este periodo. Los grupos maya, tolteca y mexicanos inician una lucha interminente por la hegemonía, que convierten a Yucatán durante los 3 siglos que va a durar el posclásico en centro de desavenencias, rencillas, alianzas y una pugna que va a acelerar la desintegración de los viejos valores organizativos. Chichén Itzá es refundada por esta nueva estirpe que la gobierna y va a ser un momento de apogeo entre el siglo X y el 1200, o sea, desde el arribo de los Itzáes, con un estilo que va a mezclar las tradiciones mayas con las del centro de México y va a tener un crecimiento exponencial de la urbe y va a constituir la urbe más poderosa de la historia maya. Mientras tanto, en simultáneo, en las tierras altas de Guatemala hay un proceso similar con el desplazamiento de los pueblos pipiles, que hablaban lengua náhuatl, que proclamaban también su ascendencia tolteca. Este pueblo va a influir a los quiché y caxchiqueles para dar nacimiento a pequeños reinos mayas mexicanizados que mantuvieron contacto constante con estas élites gobernantes de Chichén Itzá. La segunda hegemonía va a ser la de la ciudad de Mayapán, también localizada en el norte de la península de Yucatán. Un Axel, que era un dirigente, apoyado por mercenarios mexicanos, la asistencia de mercenarios y ejércitos profesionales va a ser clave en este periodo. Derrotan a las élites de Chichén Itzá, la ciudad de Chichén Itzá es abandonada y los Itzáes se van a refugiar en la ciudad de Tayasal, en torno al lago Petén Itzá. Mayapán va a ser reconstruida imitando los estilos artísticos de los edificios y también la planificación urbana que tenía la ciudad de Chichén. Estos cambios se van a patentizar
en que los edificios se concentran en áreas y se encuentran rodeados por una muralla, fuera de la cual se localizaban las viviendas de los grupos tributarios, tanto campesinos como artesanos. Hay una interpretación o una polémica ha habido respecto a la significación de los muros en estas construcciones y en este momento del posclásico, que después vamos a retomar, pero autores como Mandrini y Rivera Dorado sostienen que estos muros no son defensivos. ¿Sí? No tienen que ver con la realidad beligerante del período, sino que van a constituir un marcador de las diferencias sociales y étnicas, es decir, marca una delimitación de un espacio para los externos, pero también una delimitación entre clases sociales. Vemos allí una imagen de la ciudad de Mayapán. Lo que va a hacer Mayapán es tener una férrea vigilancia sobre los centros sobre los que ejerce hegemonía, colocando gobernadores en cada provincia al mando de una fuerte guarnición militar, constituida por mercenarios, como veníamos diciendo. Esa férrea vigilancia o esa fuerza no pudo impedir que fueran derrotados por una rebelión conjunta de estos centros tributarios en 1450. Desde ese momento, estos ensayos que había habido de hegemonía no prosperaron más y se impidió cualquier nueva instalación de un poder hegemónico en la península. Entonces, estos reinos independientes van a ser pequeñas unidades de territorio que van a ordenar sus relaciones en base al equilibrio militar y los intereses económicos. Van a protagonizar continuas guerras entre vecinos y alianzas temporales entre ellas. Y esta fragmentación va a durar hasta la conquista, y el estado permanente de pugna entre estos pequeños estados fue también, ya lo vamos a ver, aprovechada por los europeos para someter a los mayas yucatecos al momento de su llegada. Pasando al sistema de asentamiento, si recordamos el asentamiento del período clásico, las diferencias van a ser importantes. En este momento, las zonas riberinas y costeras van a tomar importancia. La costa oriental de la península de Yucatán va a tener un desarrollo sin precedentes en la historia maya. Las únicas fuentes permanentes de agua disponibles, ya lo vimos en las primeras clases, van a ser los cenotes, que por supuesto van a condicionar y vertebrar el asentamiento humano. Las milpas se van a localizar en las cercanías de los pueblos, y por esta razón la población va a vivir un poco más aglutinada que en el período clásico, es decir, no va a ser tan disperso el patrón de poblamiento. Las chozas se construían sobre un armazón de palos cubiertos con enequén. El enequén es una especie de agave o ágave, una planta de la familia que nosotros conocemos, el aloe vera, por ejemplo, con la cual se hacía una fibra que tenía múltiples usos. Cada casa tenía un pequeño jardín en donde habían huertos con árboles frutales, y también mantenían algunos animales domésticos y colmenas.